y que no se están usando y se necesitan. Nos vamos ahora sí al Vaticano. A ver ahora, Elisabetta, cómo me escuchás. Estamos muy ansiosos por conocer las novedades de las últimas horas. ¿Qué tal, María Laura? ¿Qué tal? Bueno, las novedades es que están en este momento en la 11ª Congregación General. Por primera vez los cardenales en estas reuniones precónclaves también se reunieron por la tarde. Hasta ahora no lo habían podido hacer porque estaban los llamados novendiales, estos 9 días de lutos y de misas por la tarde por el sufragio por el alma del Papa Francisco. Ayer fue la última y hoy entonces también tienen sesión mañana y tarde, que son importantísimas, y también tienen una última mañana, martes por la mañana. Porque, como decían antes, no se conocen, todavía quedan, algunos no tuvieron el tiempo para dar su intervención, para decir cuál es el perfil que ellos creen que debe tener el sucesor de Francisco, cuáles son las temáticas de la Iglesia que más le preocupan. Así que bueno, son horas cruciales en estas reuniones. Como saben, participan también los cardenales mayores de 80 años, entre ellos hay algunos considerados kingmakers, que saben más, que tienen experiencia, y que entonces a los novatos quizás le dicen, mira, mejor votar por este, mejor por otro. Están las cordates, las maniobras, todo esto, vamos a recordar también, está totalmente prohibido en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que regula el cónclave. ¿Quién hace acuerdos o maniobras tácticas, dice yo te voto a vos y te doy 10 paquetes, debería ser excomulgado? Pero la realidad es que las negociaciones sabemos que siempre han estado quizás por ahí, no como nos las imaginamos, ¿no? Diciendo, bueno, decir no hay compra de votos ni nada, pero sí hay muchas negociaciones subterráneas. Ayer, que fue domingo, de hecho, muchos tuvieron este día de descanso para reunirse, Así que bueno, son momentos, te diría, muy interesantes, mucha ansiedad, mucha expectativa a ver qué pasa dentro de menos de 48 cuando se van a encerrar. En realidad el encierro va a empezar el miércoles por la mañana y el aislamiento total para que, bueno, los 133 cardenales, nunca un número tan alto de países representados, son 70, porque en realidad 2 no vienen y uno de ellos es de Kenia, así que hay un país menos representado, no son más 71 sino que 70, así que bueno, muchísima expectativa para ver, bueno, quién va a ser el sucesor del Papa Francisco, si va a seguir esa línea reformista, aperturista, de cercanía con la gente, si van a querer ponerle un freno y decir, bueno, no, volvamos a una iglesia más institucional, más formal, como algunos también exigen. Así que bueno, exigen, no, piden. Por supuesto, también hay muchos que quieren destacar que finalmente también están rezando mucho. He hablado con muchos. Todos creen que es el Espíritu Santo el que los va a iluminar y que va finalmente a decirles cuál es el mejor Papa para este momento del mundo 2025. Beta, vos tuviste como nadie un anticipo de quién iba a ser el Papa. En las últimas horas, ¿tenés algún tipo de indicios de cómo va yendo y dónde van las conversaciones? O sea, dijiste que ayer hubo día de rosca, para ponerlo en términos políticos. ¿Estás viendo alguna orientación? Bueno, la orientación es que sabemos que el primer escrutinio, que va a ser el miércoles por la noche, hay solo un escrutinio el miércoles, porque es la primera sesión, va a haber, seguramente ahí es donde empiezan a mostrar las cartas. Se sabe que entran, o por lo menos con un buen paquete de votos, tanto el cardenal Parolin, Pietro Parolin, el candidato considerado fuerte, y también el cardenal Filippino Tagle, son los más conocidos en este colegio de electores, donde pocos se conocen. Parolin es conocido porque fue el secretario de Estado del Papa Francisco durante 12 años, hizo muchísimos viajes internacionales, así que es conocido, y también, bueno, ha estado haciendo su campaña. Hay una campaña para que el papado vuelva a ser italiano, hay una campaña también mediática de los diarios italianos. También Tagle es muy conocido, es alguien muy carismático. Sabemos que los cardenales asiáticos, que son por primera vez 23, es un número bastante importante, se supone que van a votar por él, pero ninguno de los dos finalmente se aleja, pero se aleja, se acerca para nada
al número clave, que es 89, que son los 2 tercios, que es el quórum que necesita un papa para 89 votos. Son muchísimos. Entonces, hay quien quiere que después de esta primera votación, en realidad, puedan los votos comenzar a dirigirse hacia otras personas quizás no tan conocidas, pero que han comenzado a hacerse conocer en estas congregaciones que te digo que hasta último momento y hasta mañana a la mañana son muy importantes. Por eso te digo, hasta último momento, mañana a la mañana quizás un cardenal que nosotros no tenemos en los radares puede dar una intervención como la que dio Jorge Bergoglio el 9 de marzo de 2013, que fulguró a los demás. Entonces hay que ver, realmente son dinámicas muy particulares las que se dan en los cónclaves. Cubrí 2 cónclaves, este es mi tercero, así que finalmente... si vemos lo que pasó en el 2013, había 2 candidatos fuertes, que eran Angelo Scola, arzobispo de Milán, que también con una campaña mediática de los diarios italianos entra con un buen paquete de votos. Después el otro, el rival, se decía que era el cardenal arzobispo de Río de Janeiro, Dilo Scherer, que también. Pero bueno, los 2 terminaron saliendo cardenales, entraron como papas y salieron como cardenales, y fue electo alguien que no estaba en las listas de nadie, salvo la de la Nación. Como recordó antes Claudio, que sí lo teníamos al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Pero también podemos recordar, ya que estuviste en el cónclave de Benedicto, los cambios que hubo en ese cónclave, ¿no? Porque de golpe iba a ser un papa votado más progresista y después terminó siendo Benedicto. O sea que puede haber un tapado y puede haber finalmente... No. A ver, te escucho. No, en realidad Benedicto era el gran favorito, había sido el brazo derecho de Juan Pablo II como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe durante más de 15 años. En ese momento él era el decano del Colegio Cardenalicio y por eso había tenido una visibilidad enorme en todos esos días de luto que hubo después de la muerte de Juan Pablo II. Él había sido... siendo el decano del Colegio Cardenalicio, quien había presidido y dado la homilía en el funeral solemne que hubo. Él había sido, como decano, el que había dado la misa, que vamos a ver este miércoles a la mañana, la misa pro eligendo pontífice. Entonces, aparte que ya era una figura, y esto es lo que me dicen muchos cardenales, a diferencia de ese cónclave de 2005, donde había una figura de enorme peso, el teólogo Joseph Ratzinger, conocido por todo el mundo por sus libros, por haber sido justamente brazo derecho y el guardián de la ortodoxia de Juan Pablo II. En este cónclave de 2025 no hay figuras así. Claro. Sí, es conocido Parolin, pero no es una figura, me lo dijo el otro día el cardenal alemán, que era amigo de Ratzinger, Müller. No tenemos un Ratzinger, una figura tan fuerte en este cónclave como hubo en el 2005 y que resultó electo finalmente Benedicto. Siguiendo este razonamiento, el más popular sería Parolin. En ese sentido, digamos, si comparamos el cónclave en que se eligió a Benedicto, el más popular, el más de consenso, el más conocido es Parolin, ¿verdad? Además... te diría más conocido, más popular, no. Todo más el mundo conocido, también ha hablado con muchos cardenales, los que se han animado a dar entrevistas. Conocido, porque por otro lado, todos están diciendo, después de un gran comunicador, como lo fue el Papa Francisco, esa cercanía, él es un diplomático, es un gran diplomático, pero no tiene ninguna experiencia pastoral. De los 133 cardenales electores, 91 tienen experiencia pastoral, es decir, de ser obispos. Él creo que ha sido párroco muy pocos años, pero después ha estado siempre en el servicio diplomático. Y lo hemos visto, la misa, recordarán que hubo el día siguiente, el funeral, acá había 200.000 adolescentes, era el jubileo de los adolescentes. No se salió de la homilía escrita, es decir, no tiene carisma, con toda la admiración que le tenemos al cardenal Pietro Parolin. Entonces, los cardenales también están viendo eso, están viendo que después de la muerte del Papa Francisco fue impresionante y sigue siendo impresionante las filas en la Basílica de Santa María la Mayor, y mismo la gente acá que está viniendo y todo el mundo dice, queremos un Papa
cercano como Sí. Francisco. Entonces ahí habría un problema, Ahora, por ejemplo. a ver, Entonces, el mundo... bueno, son momentos, como te digo, que se están hablando de todas estas cuestiones. Claro, el mundo Sí. podría necesitar, y el catolicismo, la religión, podría necesitar un papa carismático. En eso creo que coincidimos todos. No sé si coinciden los cardenales, si les ha quedado tan cómodo o no, ¿no? Esa también es una cuestión. La cercanía de Francisco con la No, gente. bueno, por eso... No, por eso te decía que yo hablando con muchos, todos se dan cuenta que en este mundo roto, fragmentado, en llamas, el Papa hablaba de la Tercera Guerra Mundial en pedazos, pero los cardenales saben también, o sea, estamos en un mundo realmente, en una situación de guerras, de pobreza, injusticias sociales. Ellos se dan cuenta que hace falta alguien que pueda conectar, y en ese sentido, probablemente una figura como Tagle es mucho más carismática que la de Parolin. Es decir, se están discutiendo, pero en estos días han surgido otras. Sí. Entonces vamos a tener que ver qué pasa. Elisabetta, entiendo que mañana a la noche y mañana martes ya se meten en el cónclave. Por más que el cónclave empiece el miércoles, mañana a la noche ya todos están metidos en esta dinámica, así que son horas muy importantes. ¿Vos estás cerca del padre Guillermo Marcó? Absolutamente, que estuvimos juntos hace 20 años. Claro. Así es. Claro. ¿Cómo estás, María Laura? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Hace 20 años cubrimos juntos para la CNN en español, cuando estábamos allí arriba en una terraza, mirando todo el tiempo las fumatas, y me acuerdo que Elisabetta me dijo que había salido, yo había venido con el cardenal Bergoglio y me dijo que había salido el periodista de Avvenire, que es el diario de la Conferencia Episcopal Italiana, ¿te acordás? A Buenos Aires. Y yo le dije, ¿para qué? Bueno, por si Bergoglio sale papa, ya en aquella oportunidad. Mira. Y bueno, después cuando salió la fumata blanca, vinimos a la plaza y ahí apareció Benedicto en el balcón. El miércoles, cuando él ya podía salir, me llamó por teléfono para que lo pasara a buscar, lo pasé a buscar por aquí y fuimos juntos a almorzar. Y yo le decía, bueno, nunca recé tanto por vos como estos días, porque estaba todo el tiempo mirando a la Sixtina a ver qué pasaba ahí adentro y pensando que estabas vos ahí adentro y habiéndote despedido antes de que entraras. Y él me decía, nunca necesité tanta oración como el martes a la tarde. Él nunca me dijo que había sacado votos o muchos votos. Yo sí fui testigo del respeto que tenían los otros cardenales por él, incluso el Papa Benedicto. Y después, bueno, circularon versiones periodísticas de que había tenido una cantidad de votos considerable y que había pedido que no lo votaran más, ¿no? En esa votación, en una votación tuvo Sí. muchos votos Bergoglio en 2005. ¿Y él por qué pide Bergoglio que no lo voten más, Guillermo, en ese momento? Porque era muy importante la candidatura de Benedicto. Porque creo que él consideró, por lo menos lo que he conversado con él alguna vez, consideró que él no estaba en ese momento maduro para ser papa y que de alguna manera podía trabar la elección, ¿no? Ajá. Entonces, lo que no quiso, según lo que cuentan de vuelta, esto no es de la boca de él, porque los cardenales no pueden decir qué pasó ahí adentro, pero otros periodistas lo dicen, diciendo que bueno, él se paró y dijo que no lo votaran más, que él prefería delegar sus votos en el Papa Benedicto y por lo tanto en la siguiente votación fue votado Benedicto masivamente, ¿no? A ver, siguiendo lo que estábamos hablando antes, Claudio le preguntó a Elisabetta, según su experiencia y lo que estaba viendo y viviendo, ¿cuál le parecía que era el que tenía más posibilidades, más allá de que todos la tienen o que muchos la tienen, por lo que late también, ¿no? A veces se trata de encontrar consenso en el cónclave, fíjate lo que contabas de Bergoglio en 2005. Hablamos de Parolin, hablamos de Tagle con Elisabetta. ¿Cuál es tu pálpito? Yo espero una sorpresa. Sorpresa. Así como Dios nos sorprendió con... Yo recordaba ayer con un amigo sacerdote que está aquí en Roma, que estaba en esa época en mi parroquia, que él llegó y dijo fumata blanca, vamos a ver al televisor, y cuando Sí. apareció
el cardenal Torán diciendo Habemus Papam, Georgium Mariam, y yo como conocía los nombres en latín, algo que hoy le recomendaba Matteo Bruni, el vocero de aquí de la sala de estampa, de la sala de prensa, que se aprendan los nombres en latín, porque no van a saber o no vamos a saber quién es el próximo papa hasta que lo anuncien en el balcón. Claro. No hay un adelanto a la prensa, ¿no? Claro. Y bueno, cuando salió Bergoglio, yo realmente no podía, no entendía, que no me parecía que era imposible. Bueno, ojalá Dios nos sorprenda con alguien de los que está aquí, que no es ninguno de los que igual me gustan, ¿eh? No es ¿Cuáles te gustan? Por ese lado no le puedo sacar nada, Claudio, pero por el lado de los que te gustan. A ver. No, rompemos. Bueno, me gustan, a ver, cada uno, como decía Elisabetta, tiene carismas, ¿no? Sí. Tiene carismas diferentes. Sí. Sin duda, en un mundo tan complejo, con todos los conflictos internacionales que hay, el cardenal Parolin es un hombre que se mueve con cintura frente a esas problemáticas. Como decía Elisabetta, le falta quizás el carisma, que bueno, a ver, yo si tengo que recordar, y ustedes como periodistas, Bergoglio en Buenos Aires, no es que la gente hacía cola para ir a escucharlo. Era un opio en Buenos Aires, hablaba en un tono bajito, claro. sonreía poco, ¿no? Porque esa es la realidad. Yo, digamos, para sacarle una foto en la que se estuviera riendo tenía que hacer un esfuerzo bastante grande. Es verdad. Y bueno, sin embargo, desarrolló un carisma comunicacional que yo me acuerdo no quería dar una entrevista a un periodista, ¿no? Y después se la pasó hablando con la prensa, teniendo encuentros inusitados con gente que no cree en nada. Bueno, y eso creo que es Dios el que te da, de alguna manera, si te da la misión, te da la fuerza, ¿no? En eso también se juega la fe. Así que, bueno, por ahí a lo mejor Parolin puede no tener carisma y de repente sacamos a alguien que sí lo tiene. El cardenal Tagle tiene mucho carisma. Hoy le consultaba a un italiano, me dice, no, un filipino acá, como que a ellos no les gusta, quieren un papa italiano otra vez, entiende más. Sí. Y después, que Zuppi, que es italiano, bueno, es un lindo carisma, es un hombre muy abierto, es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Muy cercano al es de Papa Comunión y Francisco. Liberación, esa es también. la contra que le ven, porque muy cercano, lo quería mucho. Pero bueno, Comunión y Liberación es un movimiento y el movimiento tiene un líder, entonces algunos temen, dicen, bueno, no queremos al movimiento de Comunión y Liberación adentro del papado. Sí. ¿Podrá separarlo o no? No lo sé. Sí. Y bueno, después hay otros candidatos, algunos hablan del cardenal de Hungría, Erdó, que es un gran teólogo. Más conservador. Bueno, yo creo que, a ver, yo escribí hace poco que me pareció que hubo también un cónclave de la gente. Y los cardenales saben leer esas señales, ¿no? El cónclave de la gente es que, la verdad que la gente ha confirmado este carisma de volver a los orígenes del cristianismo que tuvo Francisco. De ser un papa austero, de ser un papa cercano, de que se preocupa de los pobres. Aquí en la columnata de Bernini, nada más y nada menos, hizo abrir un baños para la gente de la calle, ¿no? que antes no tenía ni a dónde ir. Un papa que podía digamos, ocuparse de la paz en Ucrania y de Ucrania con Rusia, y de repente lo encontrabas hablándote, no sé, como me ha pasado a mí, digamos, pidiéndole, che, llama a esta persona que se le murió un hijo y que él llame por teléfono. Todo era importante para él. Yo lo que no sé de verdad es cómo hacía para manejar su tiempo, porque realmente fue una persona de un trabajador de la fe increíble. Y con este carisma que es muy difícil, porque la gente cuando se vuelve importante, viste, como que, bueno, no sé, ni te atiende el teléfono. Eso, Él sí. contestaba los mails, atendía las llamadas. Y bueno, nada, hay que tener ese carisma, ¿no? La verdad que deja la vara alta. Sí, Guillermo, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, aquí en Argentina, nosotros y todos los medios periodísticos han mostrado historias de personas cercanas a Bergoglio que siguieron hablando con el Papa Francisco, que
a los que le siguió contestando, a los que siguió llamando, y esto que vos contás, no son solo gestos o digamos, expresiones vacías, sino que son gestos concretos, cosas que sigue haciendo y que todavía se van conociendo. Ahora se acaba de conocer que el papamóvil ha sido donado a Gaza para convertirlo, convertirlo en una especie como de unidad móvil sanitaria. De ambulancia. De ambulancia, pero, digo, pero el hay párroco de cosas muy Gaza concretas, sí. lo llamaba. Lo llamaba, sí, hemos visto algunas de las comunicaciones. Son Al muy... párroco de Gaza lo llamaba por noches, teléfono, todas las noches. una vez por semana. No, para ver cómo estaba. En los últimos días lo llamaba mucho. No sé. Es muy impresionante lo que hizo. Te quiero hacer una pregunta, Claudio. La última vez que hablé con él... Sí. Sí, Claudio. Sí, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? Lo que te quería preguntar es si ves alguna tendencia hacia algún tipo de orientación, porque una de las preguntas que hay, más allá de nombres, una de las preguntas que hay es, algunos dicen, bueno, debería ser alguien que corrija un poquito todos los límites que corrió Bergoglio, y otros que dicen, bueno, no, debe seguir la línea y profundizarla en este proceso que atrajo a otros sectores que estaban lejos de la iglesia y en esa visión pastoral que tenía Francisco acercó a otra gente. ¿Cuál crees que hoy es la tendencia que está dominando entre los cardenales? Yo creo que hay maneras de componerlo, ¿no? Porque Francisco tenía una característica, buena o mala, pero era así, digamos. Todo su gobierno era radial. Él generalmente no hacía como una reunión de gabinete donde cada tema lo hablaba con cada uno y por ahí el otro no tenía mucha idea de cuáles eran las cosas que estaban tratando. Y para citarte un ejemplo que no es nada pequeño, pero me acuerdo una vez de las veces que lo fui a ver, que le digo, bueno, contame cómo hiciste para lograr el acercamiento entre Obama y Castro, que es algo que en rigor tendría que haber intentado hacer la Cancillería, o sea, el cardenal Parolin, que estaba a cargo de la Secretaría de Estado, con las cancillerías de estos dos países. Pero él sabía que detrás de las instituciones muchas veces los diálogos no funcionan. En cambio, detrás de los líderes son los que tienen la última palabra. Entonces me dice, yo hablaba con Obama. Obama necesitaba algún gesto de política exterior que fuera algún éxito, porque la verdad que no tenía mucho para mostrar. Y Castro estaba desesperado porque necesitaba que se abriera un poco el embargo, pero tampoco quería agachar la cabeza. Y entonces, bueno, como uno tenía necesidad de una cosa y el otro de la otra, hablaba con uno, cortaba, llamaba al otro, y así, cuando el acuerdo estuvo más o menos tejido, recién lo comunicaron a las cancillerías. Entonces, ¿qué es lo que por ahí, digamos, esta molestia, si se quiere? Bueno, que se quedaron afuera. O sea, te enteraste de que va a haber un programa estrella en el canal y nadie te avisó, ¿no? Todo el tiempo Francisco tejía cosas de ese tipo, pero bueno, era su modo de trabajar, de conseguir que las cosas salgan. Otra vez, dejó la vara muy alta en muchos aspectos, Todo lo que estamos contando y lo que vamos conociendo o ahora popularizando, todo la verdad es que es superlativo. Te quiero mostrar una foto que seguramente ya viste. Le vamos a mostrar a la gente que el presidente de los Estados Unidos se publica en X como Papa. Así lo estamos viendo. Es insólito, cuando lo ves no entendés nada, lo hizo con inteligencia artificial. Está Carlos Fara acá, que después me va a decir a ver qué quiso hacer, porque yo no lo entiendo. Por momentos pienso, se está riendo de todo, sabe que no va a estar el cardenal de Nueva York, que es el que él propone, y entonces de alguna manera se burla de los papas. ¿Cómo lo ves vos, Guillermo? Es muy fuerte. A ver si la pueden volver a mostrar abierta. Mira, yo lo veo como que es... Sí, te escucho. Primero me parece que es una aspiracional, ¿no? Porque el Papa tiene dentro de su propio Estado el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sí. Que es un sueño de cualquier presidente, ¿no? Es buenísimo lo que estás diciendo, es buenísimo. En algún punto me parece que a todo presidente le encantaría poder absoluto y la representación divina. Exactamente, ¿no? El Papa en el Vaticano tiene el poder sobre los, digamos, está sobre los tres poderes. O sea, eso es lo que está buscando Trump, eso es lo que querría Trump. Sobre los tres poderes, es el... Exacto. Pero además el elegido de Dios, ser el elegido de Dios. Arriba de él, ¿no? Claro. Tal cual.
Después, bueno, él acá trascendió que a través del cardenal Burke, que es alguien que está muy sostenido por una fundación que él armó, que se llama MAGA, Sí, Make America Great Again, sí, digamos, hubo una serie de reuniones para tratar de motivar a alguien más conservador. exacto. Y en esto tendría que ser un poquitito de memoria, porque cuando yo a Francisco le preguntaba, cuando a Jorge Bergoglio le preguntaba antes de que viniese para Roma, bueno, ¿cuál es de alguna manera tu favorito? ¿Cuál es a quién votarías, no? Sí. Y él, por supuesto que esto me lo decía muy en la intimidad, pero me decía, bueno, para mí un modelo es O'Malley, que era el arzobispo de Boston, el cardenal de Boston, que había luchado muchísimo contra la pedofilia, había vendido el Palacio Episcopal en Boston para pagar juicios de familias, digamos, que habían conseguido un resarcimiento de parte de la Iglesia, viajaba en turista en el avión, era un hombre de muy bajo perfil, o sea, muy parecido a él. Y O'Malley se ve que se enteró de que él de alguna manera lo ponderaba o hablaba bien de él, y creo que le devolvió la gentileza y le empezó a hablar a los obispos americanos, a los cardenales americanos, que lo votaron a Francisco. El voto de los cardenales americanos para con Francisco fue un voto importante. Con Bergoglio, claro. Y dentro de esas cosas lo que les decían es, bueno, es un hombre, Bergoglio, es un hombre, es latinoamericano, pero también es italiano, es un hombre culto, fue superior general de los jesuitas cuando era muy joven. Es un hombre con mucha inteligencia, con mucho talento, bueno, entonces, y todas las cosas que Bergoglio tenía, ¿no? Pero claro, dentro del paquete que de alguna manera, digamos, lo sedujo de la personalidad de Bergoglio, no tuvieron en cuenta que él iba a correr un poco la vara hacia un lado más, digamos, cercano a la gente y no tan conservador, porque Claro. muchos de los cardenales norteamericanos son muy conservadores. Espérate, Y espera, ahí es no me donde quiero empezó ir una del cierta tema, molestia, no me porque quiero ir decían, del bueno, tema de Trump. Me parece un título espectacular el que me acabas de dar. La foto, a ver si la podemos mostrar bien, la foto de Trump, que parece una humorada, en realidad habla de su inconsciente o de su consciente, porque en realidad nada oculta. Carlos, todos pensemos, es un aspiracional. Es espectacular esa frase, es un aspiracional. Se vio a sí mismo y dijo, tengo todo si soy papa, tengo absolutamente todas las decisiones, ¿no? Porque no me quiero ir de acá, porque lo primero que vemos cuando lo vemos es que se está burlando, estamos de acuerdo, ¿no? Pero si las más fino, es otro el mensaje que le está dando. De hecho, en los últimos días, Guillermo, cuando le preguntaron sobre determinadas decisiones muy específicas, le dijeron, pero para decidir esto va a estar por encima de la Constitución. Y bueno, dijo, dudando, como, a ver, voy a consultar con mis abogados. Él últimamente dice, si está por encima de la Constitución, consulto a mis abogados. Él quiere estar por encima de todo. ¿Compartís? Sí, creo que sí, digamos, pero es un estilo de liderazgo que quizás lamentablemente se viene imponiendo en el mundo, ¿no? Donde la democracia, quizás, digamos, las discusiones de los parlamentos, los políticos, habría que recordar también que Milei ganó las elecciones hablando en contra de la casta. Sí. El gobierno de Giorgia Meloni es un gobierno parecido. Entonces, el mundo ha virado como con cierto hastío de que no le solucionen los problemas concretos hacia gobiernos más totalitarios, ¿no? Bueno, entonces no es raro que... Pero bueno, obviamente el Papa podría, y de hecho lo fue durante muchas veces en la historia, ser un monarca totalitario. Creo que la diferencia está en que Francisco usó de ese poder no para ser complaciente, porque... Yo, mira, le reconozco una cosa al presidente Trump, ¿no? Que en primer lugar él suspendió su agenda para venir aquí al entierro en Roma. Se quejó porque, digamos, estaba en segunda fila. Aquí el protocolo es sumamente estricto y es según el abecedario del idioma francés. Por lo tanto, a él le tocaba estar donde le tocó y solamente podían estar adelante Sí. el presidente del gobierno de la nacionalidad del Papa y la presidenta de Italia, que son las dos presidencias que tiene el protocolo, ¿no? Porque, bueno, el Estado del Vaticano tiene una hermandad con el territorio que lo circunda.
Pero bueno, reconoció, a pesar de que no compartían en muchos temas, estaban en desacuerdo, compartió el liderazgo de Francisco, ¿no? Y yo creo que bueno, para todo líder hoy es un mundo carente de líderes, o sea, y el Papa creo que había conseguido, como decís vos, aún entre los jóvenes, tener una palabra clara con respecto al medio ambiente, con respecto a la inclusión, con respecto a los temas de los pobres, Sí. de la gente, de los inmigrantes, no sé, tantos temas que hoy en día, o sea, a los jóvenes también les mueve mucho el amperímetro y les preocupan, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Ojalá que alguien levante esa bandera, la bandera esta, él hablaba mucho de la cercanía de los jóvenes, de que no perdieran la alegría, de que soñaran, de que siguieran adelante sus sueños. Ojalá así sea, porque creo que es esta iglesia que puede llegar a crecer en relación a los fieles. En eso comparto absolutamente lo que estás diciendo. La envidia que te tengo, que estés ahí, no te puedo explicar. Entiendo que te quedás hasta el final, ¿verdad? No, no me queda hasta el final. No. Tengo pasaje para volver el 9 y yo rezo para que el Papa salga el 8. Si no, me vuelvo. Claro. Me enteraré en el avión. El 9 es Pero bueno, el sábado, no puedo ¿no? cambiar el pasaje y ya No, el 10 hay que es volver el a sábado. trabajar. Pará, Sí, pero ya el 10 tengo es el compromisos sábado. el domingo. El viernes. No, el 10 es sábado. Bueno, si no y lo bueno, conversaremos Dios acá. dirá. Dios dirá. Si quiere, salga antes. Dios dirá. El lujo que Dios me dirá, doy Dios dirá. hablando con vos. Mira, creo que es un momento. Sí, te escucho. No, y yo con ustedes agradecer mucho. Somos amigos hace muchos años. Pero es lindo que los medios argentinos estén presentes en un momento tan trascendente. Y sobre todo, yo digo, bueno, Francisco, muchas me preguntaban, ¿no? Bueno, no viajó, ¿por qué no viajó? ¿Por qué no vino a la Argentina? Me quedó esa espina. A mí me parece que para que alguien venga, vos tenés que tener ganas de recibirlo. Y recién ahora los argentinos estamos tratando de recibirlo como se lo merecía, ¿no? Como este argentino tan argentino, nunca dejó de ser argentino, nunca dejó de ser porteño. Cuando vos hablabas recién de los jóvenes, cuando él dijo en Brasil a los chicos hagan lío, los periodistas internacionales se volvieron locos, porque no sabían dónde se traducía la palabra lío. No tiene traducción, ¿no? Siempre habló como argentino. Siempre fue argentino en su pasión por el fútbol, en estar preocupado por el país, por su gente. Pero bueno, también tuvo este Francisco querido por la gente, querido por los romanos, que nunca han tenido mucho afecto con el papado, y sin embargo a este papa hay que escuchar el discurso de la presidenta Meloni en el Congreso, te juro que te conmueve hasta las lágrimas, ¿eh? Sí. Y cómo lo aplauden los de todas las bancadas, porque supo dar un discurso sobre los valores de Francisco sin llevar agua para su molino, y sabiendo captar la esencia de un hombre que puso los temas difíciles sobre el tapete, nunca se corrió de ahí por conveniencia y siempre supo tener una inmensa calidez para el trato humano, ¿no? Ella eso lo recalcaba mucho porque iba a hablar bastante con Francisco y de hecho lo fue a visitar al hospital. Y bueno, Francisco no es que tuviese también una sintonía absoluta con los temas con que ella llevaba adelante su gobierno. Pero bueno, tenía eso, que sabía distinguir entre las ideas y las personas, ¿no? Bueno, ojalá que eso nos sirva también a todos de aprendizaje, ¿no? Muchas veces valoramos a la gente cuando ya no está, cuando ya no le podemos decir lo que sentimos, y me parece que en esto se quedó tan blanco sobre negro que no se valoraba una figura semejante, que quizás no hay otra igual. Pero que también podemos acercar esta idea a nuestro pequeño mundo íntimo, a cada uno de nosotros, de cuánto no valoramos a los que están hasta que se van. Me vino por ahí el paralelo, ¿no? El paralelismo, digo, siempre hay algo para aprender de todo esto. Guille, gracias por esta conversación, un placer, un lujo. Sin duda que sí. Gracias a ustedes y bueno, adelante, seguiremos acá esperando. Bueno, un abrazo grande, un beso. Bueno, tenemos que hacer una pausa y muchísimo para contarles enseguidita, después de la pausa, muchísimo. Comparto con ustedes.